Siempre existen dificultades al realizar estudios en grandes poblaciones o donde se pretende analizar grandes cantidades de datos. Ante esta problemática existe la posibilidad de realizar un estudio o un análisis en una muestra pequeña de la población total. En ese sentido es conveniente identificar los siguientes conceptos. Por ejemplo, en el caso de investigar cuál es la influencia de las alumnas de la preparatoria 30 para que éstas consuman alcohol. La población es la totalidad de la población de donde se extraerá el universo de población a investigar, es decir, se refiere a toda la población en general de donde se extraerán solo los que se pretenden estudiar, es decir, todos en general sin criterio de exclusión alguno. El universo de población es la población delimitada dentro del campo de investigación, se refiere a la población que se tomará en el estudio para su análisis. En el caso del ejemplo sería todas las mujeres de la prepa 30 que consumen alcohol. La muestra. Este término se refiere a que si no es posible estudiar a todo el universo de población, sería posible solo estudiar a un pequeño grupo donde por ejemplo, en lugar de estudiar a las 300 alumnas de la prepa 30, es posible solo hacer el estudio en un pequeño grupo de muestra de ellas, sin criterio de elección o exclusión. La muestra representativa. Como se menciona en el concepto muestra, es solo un pequeño grupo del universo de población, pero en este caso esta muestra debe representar a lo que se está estudiando, es decir, según nuestro ejemplo debe incorporar solo a las alumnas que consumen alcohol, ya que de no hacerlo la muestra no sería representativa y no podría generalizarse al universo de población. Elemento o unidad. Se refiere a los sujetos, individuos, objetos o datos individuales que se van a observar o estudiar dependiendo del interés del investigador y los fines y objetivos de la investigación. Según el ejemplo, la unidad o elemento sería, por ejemplo, Juana Sánchez, de tercer semestre de la prepa 30, a la cual le gusta el alcohol. Para lograr una buena muestra representativa y concreta, es posible usar criterios de exclusión e inclusión. Los primeros nos ayudarán a limitar el número de elementos dependiendo los objetivos y finalidades de la investigación, y los segundos a escogerlos como pudieran ser la edad, el sexo, la escolaridad, la estatura, el nivel social, etc. En el caso del ejemplo, por el planteamiento de investigación se excluye a los hombres, aunque consuman alcohol y estudien en la prepa 30, y esto se incluye a las mujeres que consumen alcohol sin ningún otro criterio de exclusión o exclusión, como podría haber sido la edad, que midan menos de unos 50 metros de estatura, que estén embarazadas, que tengan malas calificaciones en el último bimestre, etc. Ahora sí, regresando a los tipos de muestreo, debemos recordar que cuando es imposible o difícil realizar una investigación en un universo de población entero, podemos realizarlo en solo una muestra representativa. Para lograr obtener una muestra representativa se procede por medio de un muestreo, que no es más que una técnica para obtener muestras representativas de la población universo. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico o aleatorio y el no probabilístico o no aleatorio. El muestreo aleatorio es en el que todas y cada una de las unidades que son parte de la población tienen la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. El muestreo no aleatorio es en el que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de las decisiones del investigador quien establecerá la muestra. La diferencia entre ellos solo es el proceso de selección, ya que una es mecánica y automatizada y la otra es por medio de un análisis cuidadoso de los objetivos, finalidades e intereses de la investigación. La diferencia entre el muestreo aleatorio y el no aleatorio son que el aleatorio se realiza al azar, sin escoger a voluntad, y el no aleatorio se basa en técnicas a partir de un orden de las unidades o elementos de estudio. Ambos tienen una semejante validez, aunque por costumbre las fórmulas matemáticas y programas estadísticos son un procedimiento más exacto y genera una mayor y aceptable representatividad de los elementos. Cada uno tiene sus propias técnicas particulares.
El aleatorio probabilístico tiene 5 técnicas: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo polietápico y el muestreo sistemático. El no aleatorio o no probabilístico tiene 4 técnicas: el muestreo por cuotas, el muestreo intencionado, el muestreo incidental y el muestreo por bola de nieve, que se exponen a continuación. El muestreo aleatorio simple. En este se selecciona una muestra de tamaño n de una población n de n unidades donde cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n sobre n, de n minúscula sobre n mayúscula, que como sabemos n representa la unidad y n mayúscula representa el universo de población. Se debe conocer todos los elementos que conforman la población universo. Primero se realiza una lista enumerativa de todos los elementos, después se trabaja con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una plantilla de cálculo o programa estadístico, o simplemente se seleccionan de la lista. En el caso del ejemplo de cuál es la influencia de las alumnas de la Prepa 30 para que éstas consuman alcohol, se crearía una lista de, por ejemplo, las 300 alumnas que consumen alcohol del 1 al 300, y en el programa de Excel, por ejemplo, solo se usa la función aleatorio entre y en los paréntesis se colocan el límite inferior y el límite superior, y así automáticamente el programa arroja una serie de datos numéricos aleatorios al azar que podemos elegir de la lista del universo de población. El muestreo estratificado. Para este es necesario conocer las características de la población universo para separarlos en grupos homogéneos, que se denominan estratos, y en cada estrato se seleccionan los elementos que formarán parte de la muestra, en base a un número específico de cada estrato, o un número de elementos de cada estrato. En el caso de nuestro ejemplo, separaríamos a las alumnas que consumen alcohol en grupos de edades, o en grupos de grado académico, por ejemplo, o el semestre lo que generaría 6 estratos, las de primer semestre, las de segundo semestre, las de tercer semestre, las de cuarto semestre, las de quinto semestre y las de sexto semestre, cada estrato enlistado y en orden, y posteriormente sacaríamos, por ejemplo, a la alumna número, por ejemplo, el 14 y el 7, obteniendo una lista nueva aleatoria, que sería la muestra de población aleatoria. El muestreo por conglomerados o racimos. En este también se requiere un conocimiento parcial de los elementos del universo de población para también dividirlos en etapas sucesivas bajo algún criterio. En esta se realizan varias fases de muestreos sucesivas. Cada listado de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Por ejemplo, empezaríamos separando primero del universo de población a las alumnas que son de determinados municipios, por ejemplo Chalco o Ixtapaluca, después a las que son de determinados barrios, por ejemplo barrio La Conchita, barrio Casco de Santo Tomás y barrio La Bomba, y después de entre estos a las que provienen de, por ejemplo, familias de un solo padre o de 2 padres o sin padres. Así tendríamos primero 2 grupos, de estos 2 surgirían 4 más y de estos 4 saldrían 3 más de cada uno, lo que significa que al final obtendríamos 12 grupos. De estos 12 grupos solo tendríamos algunos elementos al azar. Obtendríamos algunos elementos al azar para obtener nuestra muestra aleatoria. El muestreo polietápico es una variación del de conglomerados, solo que requiere más tiempo en su elaboración, ya que sugiere la formación de más grupos dentro de los grupos, de donde posteriormente se elegirían los elementos que formarán parte de la muestra. El muestreo sistemático. En este los elementos que formarán parte de la muestra de población se seleccionan por medio de un orden en el espacio. Para ello deben de estar ordenados y se usa una fórmula simple. K minúscula es igual a n minúscula sobre n mayúscula, donde ya sabemos que K es la constante o el rango de selección, n minúscula es el tamaño de la muestra deseada
y N mayúscula sería el tamaño total de la población. Según nuestro ejemplo de investigar cuál es la influencia de las alumnas de la Prepa 30 para que éstas consuman alcohol, sabiendo que el universo es de 300 alumnas, estas ya deben de estar ordenadas en forma de lista y numeradas, para posteriormente realizar la división. Si queremos solo una muestra de 50 alumnas, por ejemplo, entonces solo dividimos 300 entre 50, obteniendo un 6, lo que indica que tomaremos un elemento de la lista después de cada 6 elementos, así generando nuestra muestra de población aleatoria. Ahora veamos las técnicas de muestreo no aleatorias. Muestreo por cuotas. También es necesario en este caso conocer los elementos de la población universo. Consiste en formar estratos de la población con las mismas características y en proporciones semejantes. Pudieran ser sexo, edad, ocupación, etc. Posteriormente se fijan cuotas, que consiste en un número de individuos que reúnan unas determinadas condiciones. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros elementos que las cumplen. En nuestro ejemplo, ¿cuál es la influencia de las alumnas de la Prepa 30 para que éstas consuman alcohol? En algún momento de generar los estratos simplemente se determina la cuota mediante un criterio, por ejemplo, 50 mujeres de entre 15 y 20 años, residentes de Chalco, y se eligen las que cumplan esas características. Es decir, se parece al muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad. Muestreo intencionado opinático u opinático. Este se basa en una opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de alguna característica típica. En nuestro ejemplo podemos previa e intencionalmente escoger un criterio de selección de la muestra no aleatoria, por ejemplo, mujeres entre 15 y 18 años con calificaciones menores a 7 y ser alumnas de quinto y sexto semestre. Muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en el lugar determinado. Se van presentando hasta que la muestra alcance un tamaño deseado. En nuestro ejemplo podíamos situarnos en la puerta de la Prepa 30 durante 30 minutos a la salida de clases y esperar a que las estudiantes que consumen alcohol vayan saliendo casualmente y entrevistarlas hasta juntar una muestra de población ideal y no aleatoria. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se basa particularmente en las redes sociales del elemento, ya que pretende que el primer representante conduzca a otro y así consecutivamente hasta conseguir una muestra suficientemente grande. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. En nuestro ejemplo podríamos contactar a una sola de las alumnas de la Prepa 30 que consumen alcohol y basándonos en las comunes relaciones sociales donde los gustos juntan a las personas, esperaríamos que esta nos conduzca a otras que también consuman alcohol para reunir nuestra muestra de población no aleatoria. Ya para terminar es necesario mencionar la importancia de la estadística y la probabilidad en el muestreo, y la importancia de la estadística y la probabilidad en los estudios con muestras de población está en que nos ofrece la posibilidad de poder generalizar los resultados de los estudios en solo muestras de población, en la población universo con la suficiente certidumbre. Además de que también nos ofrece un grado de posibilidad de error, ya que posiblemente la estimación no se ajuste a la realidad, pero nos otorga un grado de ello.